Ahí estamos. Bueno, bienvenidos también a los que se conectan ahora en línea, los que lo van a ver después. Así que ahí Rubén, estuvimos orando por tu vida, esperamos que estés bien. Lancy, Laura, estamos orando por cada uno de los que no han podido venir. Y por vos, capaz que te conectaste, que no sé en qué momento te metiste en este link, te lo pasaron, te lo compartieron. Qué bueno que estés con nosotros también hoy acá, ¿no? Estamos todos bien, vinimos a buscar de Dios y la palabra de Dios es como refrigerio para nuestra vida. Amén. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos directamente a la palabra, ¿les parece? No sé si, amor, ¿querés pasar los versículos? Porque por ahí, como vamos medio rapidito, tratamos de, no dejar el tiempo para buscar, ¿no? Para que se haga más cortito, para que ahí también puedas ver un mensaje dentro de todo, ¿no es cierto?, de 30 minutos, tratando de que el horario de cada uno, ¿no es cierto?, respetar la actividad que tenga que hacer cada uno. Así que bueno, ahora vamos a tener los versículos acá, todavía en línea no están los versículos, pero si Dios quiere dentro de poquito. Así que vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22. Y hay una versión que se llama El Mensaje, que está en inglés, no se consigue en español, pero está muy buena. Y dice, esto es bastante claro. Yo creo que lo prestemos atención porque está bueno. Fíjense, esto es bastante claro, dice. ¿No? Ya no son exiliados errantes. Este reino de fe es ahora su país de origen. Ya no son extraños ni forasteros. Perteneces aquí, con el mismo derecho al nombre cristiano como nadie. Dios está construyendo un hogar. Nos está utilizando a todos. Independientemente de cómo llegamos aquí, en lo que está construyendo. Usó a los apóstoles y profetas como fundamento y ahora te está usándote, encajándote ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, con Cristo Jesús como la piedra angular que mantiene unidas todas las partes y lo vemos tomando forma día tras día, un templo santo construido por Dios, todos nosotros construidos en Él, un templo en el que Dios se siente como en su casa. Me encanta esa versión. Un templo en el que Dios se siente como en su casa. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad nuevamente que me das de predicar tu palabra, Señor. Y oramos, Señor, y oro para que tu Espíritu Santo hable, Señor, en este momento, Señor. Para que infunda fe, para que abras nuestra mente, Señor, a lo que vos querés. Para que podamos, Señor, tomar, Señor, de conciencia, Señor, de la misión a la que tú nos quieres llevar, Señor, a los propósitos, Señor, al tipo de personas y de hijos de Dios que tú deseas, Señor, y queremos que en el nombre de Jesús, Señor, tú impactes nuestra vida para que podamos impactar a los demás. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Nosotros estamos por construir una casa, gracias a Dios. Estamos ahí con el procrear y salió de la nada. La realidad es que no estaba ni planificado. Es una cosa que no sé, la hicimos por hacer, pero viste, cuando ves, nada, capaz que ni se da. O sea, realmente no. Cero fe, diría. Porque tampoco estábamos pensando en eso, ¿no? Y de la nada se dio y tampoco es algo que nos vuelve locos, porque no, como les digo, no estamos. A mí la casa me va, me viene, o sea, muchos me dicen, qué bueno que tenés la casa. Sí, me vale un poco feliz, pero no es importante para mí, no sé, es algo que doy gracias a Dios, pero no es tan importante para mí. Pero esto de construir una casa, con lo que vamos a ver hoy y con lo de construir, tiene mucho que ver. Y cuando vamos a edificar una casa, tenemos que tener en cuenta todos los elementos que vamos a utilizar para hacer una casa, ¿no? Y todos saben que al comenzar a edificar algo, no es la escena más limpia que se pudiera esperar. Va a estar lleno de polvo, va a estar lleno de los materiales. Vamos a poder ver, sí, quizás cuando se va construyendo, dónde están aquellos cimientos de la casa, dónde están las columnas, dónde están los ladrillos, cómo han puesto el cemento entre cada ladrillo, depende de la manera en que se construyó, ¿no? Pero muchas cosas que después, con el lucido, cuando se termine el revoque, cuando se termine la fachada, ¿no? Lo lindo que va a quedar la casa, va a quedar oculto, va a quedar detrás de lo que vemos. Ahora acá no vemos los ladrillos, que están acá atrás nuestro, ¿no? Pero acá atrás, si pudiéramos ver, estuvo la mano de mucha gente que estuvo construyendo, ¿no? Mucha gente que estuvo poniendo ladrillo por ladrillo en cada una de nuestras casas y en los edificios impresores grandes que vemos. Y lo lindo de acá, de este pasaje,
que acabamos de leer es que Dios dice que está edificando su casa. Dios está edificando su casa. Pero lo que más me vuela a mí la cabeza es el hecho de por qué quiere usarnos también a nosotros para edificar su casa, ¿no? En la justicia de Dios, ¿quién puede entender la justicia de Dios? ¿Lo merecemos o no lo merecemos? La realidad es que Dios quiere que construyamos su casa. Y Dios dice que todos, nos quiere usar a todos. Y muchas veces nos quedamos al margen porque decimos, no, esto no es para mí. No soy lo suficientemente santo para poder construir lo que Dios quiere que construya en mi vida, en esta sociedad, para lo que Dios me quiere poner y para lo que Dios me ha llamado. Pero acá la palabra de Dios dice que Él nos está usando a todos. Él dice que ha puesto piedra y piedra, las ha unido, las ha puesto sobre un fundamento, le dice perfectamente unidas, las mantiene para edificar las cosas que Dios quiere que edifiquemos. Y es por eso que este mensaje yo le llamé edificando la casa. Edificando la casa. Y antes de entender que, antes que nada, ¿no?, que para edificar la casa tenemos que saber cuál es el fundamento del que está hablando. Porque si no están las bases correctas, nos vamos a encontrar edificando algo que es lo que Dios no nos llamó a edificar. Entonces, como punto número 1, y espero no ser muy largo, más o menos 2 horas y media, ¿me aguantan? Nah. Dice, como número 1, son 7 puntos. Nah, ¿cuál es nuestra base? Número 1, ¿cuál es nuestra base? Nuestros cimientos inician con la fe. Gálatas, me encanta Gálatas, capítulo 2. Ahí está, Gálatas está hablando Pablo, y ahí en el medio estaba Pedro por ahí dando vueltas. Y vamos a ver qué es lo que dice, capítulo 2, versículo 16. Dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, dice Pablo, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces, como punto número 1, yo dije, ¿cuál es nuestra base? Y sabemos que el Evangelio se basa en Jesús. No lo podemos sacar de la ecuación, porque si no, no serviría para absolutamente nada. Nuestra base se basa en lo que Dios dijo por medio de los profetas, que alguien vendría, que tomaría nuestro lugar, que nadie lo verían, pero sin hermosura, lo verían y lo dejarían pasar de largo, ¿no es cierto? Sin embargo, Él era el Salvador, Él era el que había de venir a ponerse en nuestro lugar, a morir por nuestros pecados, a sufrir lo que merecíamos, a tomar nuestro lugar. Él era el que sufrió la peor de las injusticias. Desde el punto de vista humano lo podemos ver cómo la injusticia de Dios se encarnó en la cruz, se puso el peso de nuestro pecado sobre Él. Y acá estamos viendo que Pablo habla sobre Jesús. Y en ese tiempo ahí en Gálatas lo dice de esta manera sobre las obras. Dice, nadie puede llegar a Dios mediante hacer bien las cosas. No hay manera. La ley decía a la gente lo que tenían que hacer, pero no les daba el poder para hacerlo. Es decir, sabían absolutamente todas las cosas que estaban mal y aquellas cosas cómo debían hacerlo, pero no les daba la capacidad de poder lograrlo. Entonces la ley fue dada para revelar el pecado, pero no para hacerla salvadora. A través de la ley moría la ley, dice Pablo. La propia ley mató a Pablo, es decir, se le mostró que él nunca podría vivir de acuerdo con la ley y cumplir su santo estándar. Durante mucho tiempo antes de que Pablo conociera a Jesús, él pensó
que Dios lo aceptaría a él por guardar la ley. ¿Se acuerdan cuando él perseguía a la iglesia? Él celosamente dice que guardaba todos los mandamientos que pudiera de la ley para tratar de ganar a Dios en su corazón, pero no lo logró. Llegó al punto en el que realmente entendió que la ley, en la forma en que Jesús la explicó, por ejemplo en el Sermón del Monte, cuando le dijo, no es que solamente no matarás, sino que si pensás mal, si te enojas contra tu prójimo, lo estás matando. No es que adulterás solamente con la mujer o con el hombre cuando estás con él, sino ya si tenés un pensamiento en tu corazón, ya estás adulterando en tu corazón. Y entonces Jesús vino a demostrar que la ley nos marcaba el pecado en nuestro corazón. La ley realmente nos mataba. Entonces Pablo se dio cuenta que la ley lo hizo culpable ante Dios, no lo terminó justificando, y este sentimiento de culpa ante Dios mató a Pablo y le hizo ver que mantener la ley no era la respuesta. Ahora el mismo pasaje que leímos, Gálatas capítulo 2, se lo voy a leer en esta otra versión del mensaje para que lo entendamos un poquito mejor. Dice, ¿han notado algunos de ustedes? Me encanta esta pregunta. Dice, ¿han notado algunos de ustedes que todavía no somos perfectos? Esa es una pregunta para todos acá, para vos también en línea. ¿Notaron que no somos perfectos? Nos gustaría, ¿no? Pero ¿notaron que no somos perfectos? No es una gran sorpresa, ¿verdad? ¿Están listos para hacer la acusación de que dado que personas como yo, que pasan por Cristo para arreglar las cosas con Dios, no son perfectamente virtuosas? ¿Cristo debe ser cómplice del pecado? La acusación es frívola. Si estuviera tratando de ser bueno, estaría reconstruyendo al mismo granero que derribé. Actuaría como un charlatán. Lo que en realidad sucedió es esto, dice el versículo 19 al 21. Traté de guardar las reglas y trabajar duro para agradar a Dios, y no funcionó. La vida de Cristo, no funcionó. Así que dejé de ser un hombre de la ley para poder ser el hombre de Dios. La vida de Cristo me mostró cómo y me capacitó para hacerlo. Me identifiqué completamente con Él. De hecho, he sido crucificado con Cristo. Mi ego ya no es central, ya no es importante que parezca justo delante de ustedes o tenga su buena opinión. Y ya no me siento impulsado a impresionar a Dios. Cristo vive en mí. La vida que me ves vivir no es mi vida, no es mía, sino que se vive por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No voy a retroceder sobre eso. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en el cuerpo, ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, decía Pablo. Él entendió claramente. No es intentar, no es tener, no es intentar. Yo ya no vivo de esa manera. Lo hacemos porque lo queremos hacer. Y la realidad es que muchas iglesias, y quizás el pensamiento aún está en nosotros, ¿no es cierto?, en cierta manera, de que tenemos que esforzarnos por agradar a Dios. Déjame decirte una cosa, por más que lo intentes, no lo vas a lograr. Y si lo estás intentando es porque te lo estás tratando mediante la ley. Porque la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera en que podemos agradar a Dios es creer que Jesús fue el cumplimiento perfecto de la ley. Ahora, como dice ahí Pablo, ¿y esto qué me da permiso para mí decir? Entonces, ¿Dios está de acuerdo con mi pecado, con que haga lo que yo quiera en la vida? Para nada. Pero lo que yo hago ahora, lo hago no porque estoy obedeciendo una serie de mandatos, sino como resultado, como el fruto de poder reconocer de que Dios hizo esto por mí. Entonces yo ahora muero a mí mismo y permito que Dios viva en mí. Y entonces las cosas que me ven hacer en el mundo no las estoy haciendo yo, las está haciendo Dios en mí. No sé cómo salen. Es como si dijera Pablo, ¿no es cierto? No sé cómo es que me está saliendo esto a mí, pero las cosas que yo vivo, no las vivo yo. Dios las está haciendo en mi vida. No las hago yo, Dios las está haciendo en mi vida. ¿Me van siguiendo? Ya no vivo yo. Marca un nuevo comienzo. Es importantísimo entender de que si no tenemos esta base, de que la única manera de acercarnos a Dios es por medio de la fe y no por las obras, y que únicamente las obras van a venir como consecuencia de una verdadera fe,
Toda tu vida va a ser una vida de esforzarte, de tener que hacer, de sufrirla, de lucharla, de vivir un evangelio errado. Y no que existiera otro evangelio, como diría Pablo, ¿no? Pero sino que todavía no has llegado a conocer a Dios por medio de la fe. Y tenemos que entender de que no depende de nosotros, sino que ya ahora es vivir confiando en aquello que Jesús hizo por nosotros, que murió, no solamente murió, sino que resucitó. Porque hay muchas personas que dicen, Jesús, ¿qué hizo Jesús? Vino y murió, pero no resucitó. No, Jesús resucitó y es la esperanza de que si Él tuvo la victoria, nosotros vamos a obtener la victoria. Es por eso que ahora vivimos sabiendo el final de las páginas de este libro, de la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Que salimos ganando, que salimos victoriosos, que salimos con la palabra que va a cumplirse. No hay nada nuevo para nosotros, la palabra de Dios se va a cumplir. Hasta ahí vamos. Entonces marca un nuevo comienzo. Ese era el punto número 1. Tenemos que conocer desde dónde está nuestra base. El segundo punto es, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? En Efesios capítulo 2, como leíamos, pero en la versión NBI, dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y acá me hace acordar a que el llamado acá Dios quiere que edifiquemos su casa. Acá Dios nos quiere hacer parte. Y me hace acordar a mí mucho a cuando Dios agarra y les cambia el nombre a las personas. Cuando se encuentra con un discípulo y le dice, no te llamarás Simón, sino que a partir de ahora tu nombre será Pedro. Porque en la revelación de esa roca, de Pedro, ¿no es cierto?, edificaré mi iglesia. No sobre vos, Pedro, sino en esta revelación de la roca, en esta revelación de que yo voy a ser el cimiento, los fundamentos de lo que va a venir, es que voy a edificar mi iglesia. Y le dice, te haré pescador de hombres. Muchas veces nosotros creemos que depende de nosotros, que estemos preparados, que estemos capacitados para lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero no depende de nosotros, depende de aceptar nuestro llamado. Porque aquel que nos llama, aquel que nos capacita, aquel que nos va a guiar a su obra va a ser el mismo Dios. Va a ser confiar. Es por eso que acá dice, ustedes, dice, edificados sobre el fundamento, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Fíjense que quien está edificando la iglesia, quien está edificando todo, es el mismo Dios. No somos nosotros. Nosotros nos hacemos parte de lo que Dios quiere para nuestra vida. Nosotros nos hacemos parte nos involucramos en lo que Dios quiere. Entonces no podemos vivir sin estar en este llamado. Dios quiere que juntos nos unamos. En ese tiempo no se usaba el cemento como se usa ahora para poder mantener todas las cosas bien unidas, los ladrillos y todo. En ese tiempo tenía que haber piedras que sean polidas perfectamente. ¿Para qué? Para encajarlas justo, ¿no? Una piedra al lado de otra piedra, sobre otra piedra. Y la única manera de hacer una muralla, de hacer un muro, era trabajar las piedras inclusive, ¿no? Pulirlas, sacándolas. Y había piedras que originalmente no venían con ese tamaño, pero era necesario que sean pulidas, era necesario que se les pegue unos martillazos para lograr la forma que era requerida para ese lugar y que se mantenga firme. Dios está trabajando en nuestra vida para que podamos ser parte de lo que Dios está edificando. Solos no vamos a edificar nada. Como iglesia vamos a edificar algo. Porque acá la palabra de Dios nos está diciendo, la única forma de edificar lo que Dios quiere es que estemos juntos. Es que juntos edifiquemos lo que Dios quiere que hagamos. Estando firmes y confiando en esto que Dios quiere que hagamos, vamos a lograr
a hacer aquello para lo que fuimos llamados. Como punto número 3, ¿cuál es nuestra influencia? ¿Cuál es tu influencia? Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, habla de que Dios resucitó a Jesús de la muerte y lo puso en un trono en el cielo profundo. A cargo lo dejó de dirigir un universo todo, desde las galaxias hasta los gobiernos, sin nombre y sin poder exento de su gobierno. Y no solo por el momento, sino para siempre. Lo dejó a cargo de todo. Tiene la última palabra de todo Jesús. Esto es Efesios, el anterior capítulo 1. Y en el centro de todo lo puso a Cristo, que gobierna la iglesia. Y la iglesia no es periférica al mundo. El mundo es periférico a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en el que habla y actúa, por el que todo lo llena con su presencia. Eso dice el capítulo 1, versículo 22 al 23. A mí me llama mucho la atención que hoy se piensa de que la iglesia está en el centro, de que el mundo es periférico a la iglesia, de que toda la influencia la hace el mundo. Pero Dios escogió habitar, Dios escogió en plenitud habitar en su iglesia, no en el mundo, en su iglesia. Dice que lo dio como cabeza. Por eso que esta versión me encanta, que dice: la iglesia no es periférica al mundo, el mundo es periférico a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a influenciar al mundo. La iglesia es la que Dios escogió para que influencie el mundo. Y nosotros muchas veces somos influenciados por el mundo, cuando es al revés. Cuando nosotros tenemos que lograr llevar la luz de Cristo en todas las esferas de nuestra vida. Y esta semana, hablando un poquito con Belén y en ciertos contactos que tenemos por la semana, ¿no es cierto?, con ciertas personas, vemos la situación que hoy por ahí se vive, donde todo esto que venía hablando acerca de las reglas y acerca de la religión y acerca de seguir mandatos por tener que hacer y no porque es un fruto de lo que Dios está provocando, inclusive mucho más allá de lo que nos dice la Biblia. Hay iglesias que todavía siguen diciendo que tenés que venir con falda, por ejemplo, pero la realidad es que nosotros tenemos que ser luz en medio del mundo. Y eso, ¿sabes qué? ¿Cuál es la única manera? Estaba escuchando varias voces, escuché esta semana, de gente que no es cristiana, que le preguntaban: ¿vos cuál crees que sería la solución en el mundo? Y dice: la solución sería que las personas sean más empáticas, que las personas consideren al otro antes que a sí mismo. No sé si a ustedes les parece conocido, pero Dios nos dijo: hay 2 mandamientos, y en eso se resumen toda la ley y los profetas: amar a Dios y amar a las personas. Y Jesús mismo fue el líder que por ahí muchas personas no considerarían líder. ¿Por qué? Porque él mismo, antes de ir al trono, dice que agarró y se ciñó su ropa y lavó los pies de los discípulos y se puso en el primer lugar para servir. Y nos enseñó de que el otro tiene que ser más importante que nosotros. ¿Sabes que los mayores problemas en el matrimonio se dan cuando nosotros estamos buscando satisfacernos a nosotros mismos y no a la otra persona? Hoy en un mundo en donde se busca satisfacer a uno mismo en todas las cosas, ¿no es cierto? Y el otro bueno, se satisfacerá como quiera, irá y hará lo que le gusta, ¿no es cierto? Pero yo voy a hacer lo que yo me gusta. Y cuando nosotros no consideramos a las demás personas, cuando no las ponemos por encima, cuando empezamos a hablar de los demás mal, cuando empezamos a hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos, porque Dios no nos mandó a eso, Dios nos mandó a poner a los demás en el primer lugar, antes que a nosotros mismos. El primer lugar de todos, en nuestro corazón, lo ocupa Dios. Y sabemos que si Dios está en el primer lugar, no vamos a estar en el segundo lugar. Pero una vez que Dios está en el primer lugar, aquí en la tierra el primer lugar lo ocupan las personas, antes que yo. Y vos decís: pero ¿de qué tipo de personas? ¿Aquellos que me hacen bien? ¿Aquellos que me tratan bien? ¿Aquellos que hablan bien de vos en el trabajo? ¿Aquellos que te hacen la vida fácil? No, aquellas personas que quizás no te la están haciendo fácil.
Y es por eso que este punto es, ¿cuál es nuestra influencia? La iglesia que Dios está construyendo, aquello para lo que Dios nos está llamando, aquello para lo que Dios nos está uniendo y está edificando su iglesia, es para traer un cambio, para marcar una diferencia en el mundo de lo que es posible por medio de Jesús, en donde nosotros nos rebajamos a nosotros mismos para que la tarima, en la plataforma, se suban las demás personas, en donde le damos lugar a los demás a expresarse para que puedan conocer el amor de Dios, para que puedan conocer realmente el corazón de nuestro Dios. Hay esferas de influencia en nuestra vida que quizás no estamos permitiendo que Dios sobre, pero Dios nos está llamando. Cuando estoy hablando de construir la iglesia, no quiero que se malinterprete, no estoy hablando del 1% que significa venir a la iglesia un domingo, porque el 99% de nuestra vida está lejos, fuera de la iglesia. Dios no nos llamó a edificar únicamente, a estar en un ministerio tocando la guitarra, o a estar... Todas esas cosas son parte, obviamente, de edificar su casa, ¿no es cierto? Son parte de edificar su iglesia, porque nosotros queremos crecer como iglesia en los ministerios, en todo, obviamente que sí. Pero Dios quiere edificar su casa, significa que Dios quiere que en cada lugar de influencia que tenemos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en los estudios, en todo, con los amigos, en todo, seamos de influencia para esta sociedad, para que la gente pueda conocer a Cristo. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa yo buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Yo siempre dije, la única manera es amando a Dios. Por ahí hay personas que han conocido a Dios, hay personas que han tenido un encuentro con Dios, pero la única manera de tener a Dios, la única manera de conocer a Dios es amándolo. ¿Sabes que Dios no está interesado en sacrificios y en ofrendas? A Dios le importa lo que está pasando en nuestro corazón en relación con Él. Es por eso que esto no es una religión. Es por eso que lo que Dios quiere es una relación. Es por eso que lo que Dios quiere es nuestro amor. Es por eso que acá cuando el salmista está diciendo, yo solamente una sola cosa, si le pudieras pedir algo a Dios, una sola cosa. Acá el salmista está diciendo una sola cosa. Todos los días de mi vida contemplar lo hermoso que sos. Para inquirir en su templo, dice. Inquirir es indagar, buscar, preguntar, conocerte, tratar de saber quién sos, qué te gusta, qué no te gusta, Señor, qué es lo que te gusta a vos para mi vida. Esas son las cosas que nosotros como hijos de Dios quiere que edifiquemos en nuestra vida. Dios quiere que seamos parte, Dios quiere que le pongamos atención. Y en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 12, dice: esperando y apresurando la venida de Dios. Esto es algo que me viene durante la semana. Esperando y apresurando la venida de Dios. Ahí está refiriéndose a que ¿cuántos esperan la venida de Dios? Cuando el Señor regrese, todas las cosas van a ser hechas, ¿no? Las que están escritas en la palabra de Dios. El Señor nos va a llevar con Él. La promesa se va a cumplir. Aquello que no podemos alcanzar en esta tierra se va a terminar de cumplir. La santidad viene de parte de Dios. Todas las cosas, todas sus palabras, este mundo dice va a pasar como la niebla, va a pasar la vida, ¿no es cierto? Cuando Él venga con voz de mando, no es para que tengamos miedo, es para que confiemos de que Él viene para buscar a su iglesia, no con ira, sino con amor. ¿Sí? El deseo de Dios no es venir acá a matar a todos. El deseo de Dios es esperar, es que esperemos su venida, es que esperemos, pero entonces me quedo en mi casa, vamos a la iglesia, cantamos, sigo adquiriendo conocimiento, pero no edifico su casa. Yo solamente espero su venida. Yo soy parte de lo que Dios quiere, pero no soy apto para el llamado, no soy apto para servir a Dios. Acá dice esperando y apresurando la venida de Dios. ¿A qué está refiriéndose con apresurando? Está refiriéndose con ser parte de que la gente pueda conocer a Cristo, para que cuantos más conozcan a Cristo, nosotros
podamos esperar y evangelizar, esperar y alcanzar a otros, esperar y no dormirnos, sino que estar pendientes de aquellos que necesitan conocer a Dios y estar en influencia, marcar una diferencia en este mundo, implica que nuestras vidas reflejen a Dios. Hay muchas veces que había un predicador que decía, predica y si te es necesario, usa palabras. Porque aquellos que Dios transformó su corazón, es imposible de que, no de ellos, como decía Pablo, pero esto yo no lo hago, esto lo hace Dios en mí. Es imposible que no salga de ellos algo raro, algo que el mundo no haría, algo que los demás no se lo esperarían. Y es por eso que constantemente vemos en la Biblia de que cuando eran perseguidos, de cuando eran atacados por seguir a Jesús, sin ninguna razón, inclusive los romanos mismos, no solamente los judíos, persiguiendo a la iglesia, matándolos, crucificándolos a propósito para decir vamos a matarlos como a su Salvador, y haciendo todas esas cosas, Pablo les decía, tranquilos, ustedes hagan lo que ellos no esperan, obedezcan a las autoridades. Nosotros en nuestra vida tenemos que quitar la negatividad que muchas veces escuchamos del mundo. ¿Sabes que la política, la economía y todas esas cosas son cosas ciertas, son cosas que van a suceder, son cosas que suceden? Pero nosotros como personas de fe, que conocemos la historia de parte de Dios, no podemos estar desanimados, no podemos estar confiando en pronósticos, no podemos estar poniendo nuestra mente y nuestra mirada en estadísticas, o en el dólar, o en lo que va a suceder en esta ciudad, o en el país, o en el mundo entero, sino en la palabra de Dios. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, y lo único que anhelamos es buscar su hermosura y contemplarlo a Él, vamos a ser parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿cuántos vamos a ser parte de lo que Dios quiere? ¿Cuántos vamos a ser parte para edificar la casa que Dios quiere? Yo quiero que juntos como iglesia podamos entender de que no se trata de una denominación, de que no se trata de un nombre, de que no se trata de una persona o de un pastor, que no se trata de quiénes somos nosotros, de que se trata de la iglesia de Dios. Y lo que mejor podemos hacer nosotros es ser parte de lo que Dios quiere, entrar al plan de Dios y edificar su casa. La creación, dice su palabra, está anhelando que los hijos de Dios se despierten, salgan del sueño. En una parte de la Biblia dice, es hora de que nos despertemos del sueño, es hora de que salgamos, es hora de que prediquemos con todo nuestro corazón en donde vayamos, en donde estemos. Amén. Así que esta es la palabra de Dios y vamos a orar para que el Señor nos la haga recordar cada día. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque sobre todas las cosas nos hiciste parte, Señor, de todas estas cosas. Señor, nadie entiende, Señor, tus planes, Señor, con una mentalidad humana, Señor. Porque si pensáramos humanamente diríamos, ¿por qué no lo hiciste todo tú, Señor? Porque la verdad que no servimos para nada, Señor. ¿Cómo vamos a ser usados por ti si nosotros no servimos para esto? Constantemente fallas, constantemente errores, pero vos aún así, para edificar algo como tu casa, nos elegiste a nosotros como constructores. Pusiste sobre la base, sobre el cimiento, te pusiste vos, Jesús. Y todo el Evangelio se sustenta en vos, Señor. Y creyendo en esto, Señor, de que toda la casa, cada uno ladrillo por ladrillo, pieza por pieza, miembros de tu cuerpo, somos edificados por ti, Señor. Vamos a estar firmes, Señor, y vamos a marcar una diferencia en este mundo. Señor, ayúdanos a poder tomar conciencia día tras día, Señor, de que hay una generación ahora, Señor, que te está buscando, Señor. De que hay personas, Señor, que están necesitando de una salida, Señor. De que hay personas, Señor, que están ahora, Señor, con tantas preocupaciones de la vida, Señor, con tantos dolores, Señor, sin entender el porqué. Y tu iglesia tiene tu palabra, Señor. Tu iglesia, Señor, tiene que marcar una diferencia, Señor. Queremos ser parte de esos que deciden ser tus pies y ser tus manos en esta generación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo todos los días domingos a las 6 de la tarde, ¿no? Y bueno, ahí en línea, más o menos los días jueves lo estamos publicando, así que el día jueves seguramente lo vas a estar viendo. Que Dios te bendiga. Así que bueno, iglesia.